Ella es licenciada en Sociología y doctora en Pedagogía. Su campo de investigación es diversidad sociocultural en educación, principalmente en la formación docente y en temas de cultura de la paz y convivencia. Su trabajo está orientado a procesos de intervención para el fortalecimiento de las instituciones educativas. Además, bienvenida doctora, muchas gracias. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento más les presentaré. Me permito recordarles la dinámica de trabajo. La dinámica es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Muy bien, después de haber dado la bienvenida y la introducción, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación del trabajo de nuestra estudiante Marilu López Soto, quien nos mostrará su trabajo titulado Programa de Formación Docente en Habilidades Digitales para Instructores de la Dirección General de Personal de la UNAM. Adelante, Marilu, te escuchamos. Muchas gracias. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Como habían dicho, mi nombre es Marilu López Soto. Yo les voy a presentar lo que es mi programa de formación digital para instructores de la Dirección General de Personal de la UNAM. Esta es mi agenda de trabajo, lo que trae este trabajo y mi contexto de investigación. La transformación digital ha modificado profundamente lo que es la educación superior y los procesos de capacitación. Actualmente las instituciones requieren docentes que en este caso, aparte de ser docentes, son instructores de esta Dirección General de Personal de la UNAM. Nosotros lo que damos es capacitación para todo el personal de confianza y funcionario, y nosotros a través de esta capacitación institucional que queremos crear un programa de formación digital. El planteamiento del problema. A partir del diagnóstico institucional se mostró que existe una gran diferencia en los niveles de competencias digitales de nuestros instructores. Mientras que algunos incorporan algunas herramientas digitales con éxito, otros continúan utilizando estrategias tradicionales. Además de la capacitación se ofrece mediante cursos aislados y no a través de un programa estructurado. Es decir, no hay una formación continua. Mi pregunta de investigación, ¿esto en qué medida un programa de formación digital fundamentado en el marco DICOM, EDU y el modelo ADI puede fortalecer las competencias digitales de los instructores y contribuir a una mejora en los procesos institucionales de capacitación? Mi objetivo general es que al diseñar este programa de formación digital se puede implementar, evaluar y mejorar la capacitación institucional en esta Dirección General de Personal y fundamentar un programa a través de lo que es el DICOM EDU y el modelo ADI para lograr un programa de formación digital. Mis objetivos específicos, en este caso, describen una ruta metodológica que es diagnosticar, analizar las necesidades, diseñar un programa, implementar este programa y evaluar el impacto de este programa, analizar las percepciones de los instructores y formular algunas recomendaciones. Mi justificación. La investigación no solo va a responder a una necesidad institucional, sino voy a proponer una estrategia de formación con un impacto científico, con un impacto social, educativo, institucional y tecnológico para formar este programa de formación digital. Mi marco teórico se va a fundamentar en lo que es
el marco de la DICOM EDU, el modelo ADI, lo que es la educación multimodal a través de módulo y la inteligencia artificial, la transformación digital y las competencias digitales para formar mi programa de formación digital. Como nosotros sabemos, lo que es el modelo europeo de competencias digital docente llamado DICOM EDU va a proporcionar un marco de referencia para poder hacer mi diagnóstico, mi diseño, implementar y evaluar este programa de formación digital. A través del modelo de diseño instruccional ADI, esto me va a proporcionar una metodología estructurada que garantiza la coherencia entre el diagnóstico, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación de este programa. La educación multimodal va a exigir a los instructores que sean capaces de integrar tanto estrategias pedagógicas y tecnologías digitales en las modalidades que ellos estén, ya sea presencial, híbrida o virtual, que esto va a favorecer una capacitación para ellos y para nuestros participantes flexible, innovadora y de calidad. Vamos a utilizar lo que es la plataforma Moodle como una plataforma tecnológica, un entorno virtual de aprendizaje, donde vamos a articular esta gestión de contenidos, la interacción, la evaluación y el desarrollo de estas competencias digitales para formar este programa de formación digital. Vamos a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para apoyar la potencial, la creatividad, la innovación y la eficiencia del instructor, sin reemplazar su capacidad de decisión. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos van a poder diseñar sus cursos, mejorar su material utilizando la inteligencia artificial. La metodología de investigación va a ser un enfoque mixto, un cuantitativo-cualitativo. Va a ser una investigación aplicada y va a tener un diseño con varios diseños, tanto posterior y posteriores de evaluación. Los participantes en este caso van a ser instructores de la Dirección General de Personal, a partir de un diseño instruccional que ellos van a tener, su impartición de cursos y la evaluación de este aprendizaje a través de algunos instrumentos como entrevistas, rúbricas, bitácoras, para realizar esta recolección de información. Los procedimientos de investigación va a ser un diagnóstico, que va a ser a través de lo que son las competencias DICOM EDU, a través de las necesidades, un contexto institucional, el diseño, a través de lo que es la implementación de esta formación, el desarrollo de estos recursos, la implementación y la evaluación. El programa de formación digital para los instructores, en este caso, vamos a tener lo que es los fundamentos de este programa, va a ser a través de un curso de educación multimodal, lo que son las competencias digitales, lo que es que ellos conozcan cómo diseñar instruccionalmente, lo que es el modelo ADI, cómo crear a través de Moodle, lo que son los recursos educativos digitales, cómo evaluar digitalmente, cómo utilizar lo que es inteligencia artificial y herramientas colaborativas, y al final ellos van a entregar un proyecto integrador de todas estas herramientas. Los avances de mi proyecto de investigación, en este caso, el avance que llevo hasta ahorita, lo que es el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología en los instrumentos y procesamente estoy en el programa de formación, en lo que es integración. Todavía me falta lo que es la parte de la validación, la implementación, la evaluación y los resultados. Los resultados preliminares esperados de este programa de formación digital es que hay un impacto en los instructores en cuanto a competencias digitales, a su manejo de módulo, manejo de inteligencia artificial, que ellos sean capaces de crear evaluaciones digitales y ellos puedan diseñar instruccionalmente, y que haya un impacto igual en la institución, que sea la calidad de la capacitación, la innovación educativa, la mejora continua y la transformación digital y lograr un modelo institucional. Las aportaciones esperadas de esta investigación es que a través de este programa de formación digital haya un fundamento de referentes internacionales adaptados a un contexto de la UNAM que pueda fortalecer las competencias digitales tanto de los instructores y contribuya a una innovación de los procesos institucionales de capacitación.
Las conclusiones parciales de esta investigación es que a partir de este programa de capacitación se forma un modelo de formación continua que integra innovación pedagógica, transformación digital y un desarrollo profesional para responder a algunos desafíos actuales de lo que es la educación superior, que a través de un problema que se necesitaba fortalecer algunas competencias digitales, se haya una propuesta que es mi programa de formación digital, que haya unos resultados esperados, que se desarrollen competencias digitales, en este caso en los instructores, y el impacto que yo quiero lograr es un modelo institucional para la formación continua de la Dirección General de Personal de la UNAM. El trabajo futuro en mis próximas etapas de investigación es que permita validar la efectividad de este programa de formación digital, se generen evidencias científicas para fortalecer la formación continua de los instructores y promover una innovación educativa en la UNAM a través de estos resultados. La siguiente etapa de mi investigación permitirá comprobar la efectividad de este programa y lleva a sentar las bases para consolidar una estrategia institucional de formación continua. Y estas son mis referencias. Muchas gracias, agradecemos la presentación y comenzaremos con las retroalimentaciones. Escuchamos, doctora Agustina Ortiz. Sí, buenas tardes. Bueno, Marilu, agradezco el esfuerzo de presentar porque, bueno, siempre ya hacer una tesis requiere de un esfuerzo y presentarla y exponerla de otro más. Un tema sin duda de vanguardia, importante, interesante, pero bueno, mis observaciones irían en este sentido. Bueno, en tu título nos pones programa de formación docente en habilidades digitales para instructores, docentes en línea o quiénes son los instructores, cómo es la figura de los instructores, porque en el desarrollo de en tu presentación no lo tenemos del personal de la UNAM. En el objetivo general, cuando nos presentas aquí tu exposición, nos dices que la investigación consiste en diseñar un programa de formación. Sin embargo, en el documento que nos hiciste llegar amablemente, dice que consiste en desarrollar, y las dos tienen connotaciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿hacia dónde se orienta finalmente, ¿no? Si a desarrollar o a diseñar este programa de formación docente en habilidades digitales. Y bueno, justo, ¿no? El objetivo orienta hacia el desarrollo de habilidades digitales, pero cuando adelantas tu investigación y bueno, nos dices casi al final, y creo que con eso prácticamente cierras, que el aporte es ofrecer una respuesta de formación científica. Entonces, bueno, si recordamos las taxonomías, bueno, empiezas por una parte por esta cuestión de habilidades digitales y cierras con una formación científica, pero ahora sí que dice un salto cuántico y no se nota en esto, que obviamente una exposición de 10 minutos es muy poco tiempo, pero tampoco lo logro ver en el resumen que nos entregas. Entonces, quizá lo tengas seguramente, pero aquí no se nota. Y bueno, la serie de los objetivos específicos creo que sí debería de ser un poco más cuidadosa, más puntillosa en trabajarlos de manera independiente, porque como tal no se ven los objetivos específicos. O sea, se ve una argumentación en la cual tienes una serie de verbos o de acciones que vas a desarrollar, pero no tienen esa consistencia que debería de presentarse en cada uno de ellos, ¿ok? Y bueno, hablas justo, presentas un marco teórico, pero como tal, no alcancé a percibir justo eso. ¿Cuáles son los teóricos? ¿Cuál es la parte robusta que te va a ayudar a fortalecer esta investigación? Hay ítems, ¿no? Hay temáticas o categorías, pero como tal, no se encuentran o no logré distinguirlas. Hablas de lograr un modelo institucional, ¿no? Para la UNAM, pero la UNAM ya tiene algunos de ellos, ¿no? Tanto en educación superior como en educación media superior. En educación media superior, el que es más prolífero, digo,
diríamos que es el programa de Tic-Tac, ¿no? Que el nombre me parece es muy atinado, ¿no? El programa institucional dominó Tic-Tac, ¿no? De las TICs a las TACs. Y trabajan este grupo de profesores justo sobre esta vertiente. Y bueno, entonces regreso casi al inicio de mi presentación y con eso cerraría. ¿Qué es lo que estamos buscando? O sea, estamos buscando, porque de repente como que yo vislumbré 3 escenarios, ¿no? Justo esta parte de, digamos, de una especie de alfabetización en habilidades digitales. Por otra parte, se habla de repente de un modelo instruccional, pero también se habla de un aporte científico. Pueden hacerse todos, sí, claro, pero entonces lo que creo que se debería de hacer es llevarlo puntualmente, y por eso es necesario la articulación muy específica de tus objetivos para que no nos perdamos. Bueno, te agradezco mucho la atención, Marilu. Gracias. Bueno, si les parece bien, tomo la palabra. Pues bueno, Marilu, te quiero felicitar por los avances. Yo creo que eres una persona que conoce mucho el contexto, está muy involucrada y tienes distintos elementos que probablemente ahorita no nos los pudiste presentar, pero creo que hay una profundidad que pues no desconocemos, y en este sentido quiero que mis comentarios y observaciones las tomes con cautela y las discutas con tu tutora, porque desconozco la profundidad del trabajo, ¿no? Y me sumo a varias de las observaciones que hizo la doctora Agustina, que probablemente lo tenga resuelto, pero en esta mirada que nosotros tenemos no se logra identificar, y es hacer esta diferenciación entre el docente y el instructor. Es decir, es importante que definas. Probablemente tú dices, me quedo con la noción de docente, pero lo explicas en el cuerpo de tu documento que estas dos figuras o las vas a usar casi como sinónimo o por qué las diferencias, y que solo te acotes a llamarlo de una manera para que no aparezcan en el título de una manera, en el cuerpo de otra manera y en los objetivos de otra manera. La idea es que se pueda uniformar, pero que plantees una definición de cada uno y por qué defines retomar uno de los conceptos. Otra de las cosas con las que comparto con la doctora Agustina es que en el documento no se observan autores, conceptos que sustenten la propuesta. Entonces, esto es un elemento importante para un trabajo de doctorado, hay que tenerlo presente. Y otra de las cosas que me quedo pensando es sobre si la multimodalidad es el modelo que tú utilizas o el diseño que tú utilizas para la propuesta, o el trabajo es sobre multimodalidad. Si son ambas, hay que dejarlo claro. Si es una o es otra, también hay que acotarlo. Otra cosa es que en esta figura que tú nos presentas, que muchas veces les he comentado que a veces presentar estas figuras del camino, cómo lo van estructurando, ayuda a entender la construcción del trabajo. Tú nos presentas, por un lado, una figura, en un primer momento el diagnóstico, y luego necesidades, que estas necesidades, de acuerdo a la figura, tienen que ver con el contexto. Hay quienes no comparten la idea de diagnóstico y le llaman contextualización. Entonces, habría que valorar si lo que tú llamas necesidades, la identificación de las necesidades, son el diagnóstico. ¿O es un paso distinto? ¿Por qué lo diferenciarías? Desde mi punto de vista, la detección de necesidades y el contexto son el diagnóstico. Probablemente tú lo tienes sustentado desde metodológicamente desde otro enfoque, ¿no? Entonces, estas serían como a grandes rasgos mis observaciones, y creo que este cierre que hace sobre si es una propuesta científica, más bien podríamos pensarla en una propuesta sustentada, ¿no? Que es lo que tú estás haciendo en este trabajo, como argumentarla, sustentarla, y pues bueno, de manera general esas serían como mis observaciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente estudiante. Se trata de Juan Osiel Adame Briceño. Presentará su trabajo titulado Cuidados en las relaciones tutoriales en 3 doctorados a distancia,
en una universidad pública. Los casos del doctorado en educación, ciencias sociales y ambientales. Adelante, Juan Maciel, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, doctora Leticia, doctora Agustina? Agradezco mucho su tiempo, su paciencia para leerme. Como verán, bueno, cambió un poco el título de mi trabajo porque del momento en el que les envié el resumen ahora, bueno, ha habido algunos cambios. Les doy un poco de contexto sobre mi investigación. Estoy realizando o estudiando cómo se caracterizan las relaciones de cuidado en las tutorías de 3 doctorados de nuestra universidad. Y digamos, el problema que me lleva a investigar este tema es que muchos estudiantes aquí en nuestra Universidad de la Rosario Castellanos daban de baja a sus docentes y argumentaban cuestiones como pues no me lee, no tiene tiempo, no me contesta, y lo mismo pasaba con los tutores, ¿no? Con los directores, pues no contesta, no manda avances, el famoso ghosting, ¿no? Me dejan visto. Y entonces yo decía, pues algo está raro aquí, ¿no? Alguien está mintiendo, no es posible que los dos sean, o sea, que ambas partes sean tan irresponsables. Entonces me puse a investigar un poco de la literatura al respecto de la formación de doctorandos. Me daba cuenta que mucha de la literatura tiene un enfoque sumamente cuantitativo, es decir, ven cuestiones como índices de ingreso y egreso, índices de eficiencia terminal, los años o los semestres que tarda un estudiante en graduarse, pero realmente no se veía, digamos, estas relaciones cualitativas, es decir, ¿por qué los que no van avanzando no avanzan y por qué los que sí van avanzando sí avanzan? ¿Qué pasa en esta relación con el director de tesis, que aquí en la Rosario llamamos DTT, ¿no? Director de Trabajo Terminal? Otra cosa que notaba es que, bueno, este tipo de estudios en México es relativamente poco estudiado. En el mundo angloparlante incluso tiene un concepto que lo engloba, que es el all but dissertation, que digamos traducido al español sería ya tengo todo menos la tesis, ¿no? Que creo que es algo por el que todos hemos pasado. Ya acabé créditos, ya acabé mis trabajos, etcétera, pero me falta la tesis. Entonces, yo quería englobar este fenómeno digamos, de la formación de doctorados o de doctorantes a través del enfoque de los cuidados. Yo defino el cuidado a partir de una definición de una teórica feminista que se llama Joan Tronto, que define el cuidado como todas las acciones que llevamos a cabo para mantener, continuar y reparar algo o alguien en nuestro mundo a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso, pues bueno, son digamos, las relaciones de tutoría. En esto me voy a enfocar. Ya lo voy a mencionar más adelante. Mi investigación tiene un enfoque fenomenológico, por lo tanto no tengo hipótesis, tengo supuestos de investigación, y dentro de mis supuestos, pues bueno, hay ciertos elementos que están presentes en lo que yo denomino una tutoría cuidadosa. ¿Cuáles serían estos elementos? El diálogo bidireccional, la escucha activa, la reciprocidad y la autonomía, tanto digamos del estudiante como, sobre todo del estudiante, como del tutor o del director. Y en su contraparte, una tutoría descuidada, pues sería la falta de atención, digamos, la unilateralidad. Entiendo esta cuando el director solo impone su punto de vista, no deja, digamos, al estudiante explorar, realizar, digamos, ciertos errores y el director impone su línea de investigación, ¿no? Y lo que denomino como negligencia, que es esto que les mencionaba al principio, pues que no lee o firma nada más por firmar o deja en visto al estudiante, o viceversa también, ¿no? Cuando el estudiante deja en visto al director. Entonces, para poder englobar este estudio, me sirvo de diferentes conceptos, principalmente de dos, el de cuidados que ya les mencioné y el segundo, referente teórico, es el del capitalismo académico. Como ustedes bien saben, bueno, en el capitalismo hay ciertas dinámicas, sobre todo para, digamos, la clase trabajadora, que implican una serie de dinámicas como, por ejemplo, la autoexplotación, la enajenación, que son muy comunes en los investigadores, sobre todo. Por ejemplo, cuando el investigador tiene que estar produce artículos, que tiene que hacer conferencias, ponencias, dirigir a 1000 estudiantes, porque cada una de esas cuestiones suma puntitos en el SNI, y si no lo hacen, pues lo pierden, ¿no? Entonces,
A esta dinámica diversos autores, por ejemplo, Croco lo han denominado las nuevas relaciones públicas, es decir, los investigadores son los propios encargados de, digamos, de difundirse, de hacerse populares, y esto se ve muy latente en plataformas como academia.edu o en ResearchGate, donde, digamos, tienen que hacerse famosos a toda costa porque si no pierden relevancia, no pierden este famoso índice de publicaciones. También hay otros autores que nos dicen como de esta autoexplotación, ¿no? Donde el propio estudiante siente que no es suficiente, que está en rezago, que no, digamos que no da el ancho, pues, respecto a las exigencias que tienen muchos doctorados, de nuevo, porque muchos doctorados tienen estas condiciones como de ya titúlate, ya publica tu artículo, ya egresa en tiempo. Entonces todo esto mete en una dinámica tanto a los estudiantes como a los investigadores que se ha denominado capitalismo académico. En este mismo sentido, hay investigadoras que se han propuesto como a ofrecer la contraparte de estas dinámicas, ¿no? tan explotadoras, que es precisamente el cuidado. Cito algunas autoras como Gilligan, como Tronto y como Noddings, que hablan de, digamos, de tiempos lentos, de relaciones cuidadosas, meticulosas, de escucha, de atención a las necesidades, de reciprocidad, de codependencia incluso, ¿no? Es decir, entender que todos somos frágiles y todos necesitamos de todos. En este sentido, yo entendía las relaciones tutoriales como en una relación bidireccional, ¿no? Donde tanto el estudiante necesita del tutor como el tutor obtiene cosas del estudiante. Sin embargo, pues en la literatura no encontré nada sobre cuidados en las tutorías, ¿no? Porque digamos es un cruce nuevo que estoy haciendo yo. Entonces mi objetivo pues es eso, caracterizar qué son primero esas relaciones de cuidado, cómo las están entendiendo los miembros que están, digamos, dentro de esta relación y finalmente pues cuáles son los elementos o los procesos que están inmersos en estas relaciones. En mi investigación, como ya les mencioné, pues tengo un enfoque fenomenológico, estoy estudiando múltiples casos, en particular 18, ahorita les desgloso a detalle eso. En particular, mis categorías de análisis vienen de la teoría de Joan Tronto, que llama las fases del cuidado, igual ahorita se las explico. Y como les mencioné, bueno, estoy estudiando los 3 doctorados de la Rosario, DASEM, sustentabilidad y investigación social desde la complejidad. De cada uno de los doctorados estoy estoy entrevistando a 3 estudiantes y a 3 tutores o directores, ¿no? Lo que da un total perdón, me equivoqué, da un total de 18 participantes, 9 estudiantes y 9 tutores. Bueno, ya apliqué unas encuestas para obtener, digamos, mi primer muestreo y realicé entrevistas semiestructuradas, 9 con estudiantes de DASEM y llevo 3 entrevistas a tutores, ¿no? También me gustaría realizar una observación no participante. Como ustedes saben, en la Rosario todas las tutorías son online, por lo que voy a pedir acceso a las grabaciones a estas tutorías. Las categorías que estoy utilizando para analizar estos fenómenos es el cuidado y su contraparte el descuido, así como las expectativas que tienen tanto estudiantes como docentes de la tutoría, así como las experiencias reales que tienen de tutoría. Como ya les mencioné, ya terminé mis entrevistas y mi análisis con los estudiantes. Aún estoy pendiente con mis entrevistas con los tutores, con los directores, pero ya tengo unos hallazgos preliminares que me gustaría irles compartiendo. Una cuestión que me he dado cuenta que es común en el análisis fenomenológico, digamos, la experiencia sustancial que comparten todos, es que todos están de acuerdo en que la comunicación es vital, ¿no? Que no puede haber cuidado si no hay una comunicación. Y menciono algunos casos, por ejemplo, hay docentes que mencionaban, pues a mí no me molesta que el estudiante mueva la sesión una semana o que no me entregue el día que tenía que entregar, pero que me comunique que no lo va a hacer, que me diga qué está pasando, o si no tiene avances, pues que me explique por qué, ¿no? O otras cuestiones que mencionaban, por ejemplo, los estudiantes, es la disponibilidad. Esto que les mencionaba, pues yo sé que mi director está muy saturado, pero nunca me contesta, o hace como que me lee, o me alarga mucho la respuesta para tener una sesión de comité. Entonces, estos son elementos que encontré en todas las entrevistas.
Algo que encontraba también muy común son las tensiones entre lo emocional y lo administrativo. ¿A qué me refiero con tensiones? Pareciera que los perfiles que van más enfocados a DACEM, es decir, los perfiles de educación, son, digamos, tienen una relación incluso más afectuosa, más amistosa con sus directores, mientras que los perfiles de sustentabilidad y DISC tienden a tener una relación más administrativa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un estudiante de ASEM dice, pues es que si yo tengo un problema familiar, pues le puedo llamar a mi director y pues como que hasta me da cierta contención emocional porque es muy flexible, entiende que este tipo de elementos pues impactan en el desarrollo de la escritura de la tesis, mientras que, por ejemplo, los compañeros de DISC decían, pues yo no veo necesidad de contarle mis problemas personales a mi director, ¿no? Como por qué tendría que contarle, por qué tendría que pedir esa contención. También, por ejemplo, una estudiante de DISC comentaba, pues a mí mi docente director pues me invitaba a participar en libros, a hacer su adjunta en sus clases de licenciatura, cosa que no pasaba con los de educación. Finalmente, ya voy a ir cerrando, ¿eh? Finalmente, bueno, veía algunas cuestiones como la reorganización del tiempo familiar que son nodales para mantener un buen ritmo en la escritura de la tesis. Por ejemplo, un estudiante decía, pues yo tuve que negociar con mi hijo o con mi esposo para que me echaran la mano en las tareas del hogar para poderle dedicar tiempo a la escritura de la tesis, lo cual veo que es un elemento común en varias entrevistas. Finalmente, hay algunas cuestiones como las condiciones materiales que también influyen en el tiempo que se le dedica a la tutoría. Por ejemplo, que hay muchos ruidos ambientales o poco equipo de cómputo, ¿no? Ya cierro con estos dos argumentos. Soy consciente de que me falta introducir un análisis de género e incluso como de mayor crítica al capitalismo. Aún no termino el análisis de todas mis entrevistas, tengo que conjuntarlas, es lo que pienso realizar el siguiente semestre. Y bueno, me falta codificar las entrevistas a los tutores que ya les había mencionado en un principio. Y pues muchas gracias por su tiempo y por su escucha. Muchas gracias por la presentación, Ociel. Bueno, vamos a la parte de las retroalimentaciones. Doctora Agustina Ortiz, la escuchamos. Bien, pues muchas gracias a Ociel por su texto. Y bueno, sí, sin duda un tema que merece la pena revisarlo por todas las implicaciones que tiene. El cambio en el título, bueno, pues siempre los cambios vienen bien. Yo siempre les comento a mis asesorados que si no hay cambios, algo estamos haciendo mal, porque no nos dejamos sorprender y dejar llevar justamente por la misma, por el mismo tema, por la misma investigación. O sea, no hay cuidado con ello. En la parte de la introducción, sin problemas, dices, ¿cómo se construyen los cuidados? Bueno, ya en tu narrativa, justo lo que nos acabas de exponer, ya nos estableces cómo es que se están dando. Sin embargo, bueno, en los objetivos, el objetivo principal como que me queda corto, ¿no? Los objetivos siempre tienen que ser, ahora sí que como nuestra ruta, ¿no? Aquellos que nos van a indicar qué es lo que debemos de hacer, por dónde nos vamos a orientar. Pero en este sentido es que como que me queda de ver el objetivo principal u objetivo general que mencionas. Caracterizar cómo se construyen los cuidados en las relaciones tutoriales mediante análisis de percepciones, expectativas e invisibilización del trabajo no remunerado. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la intencionalidad de todo esto? ¿No? Y bueno, aquí entonces habría que hacer una precisión, sobre todo porque, bueno, tú le llamas aquí y es consistente, hasta donde yo pude darme cuenta, relaciones tutoriales. Sin embargo, nosotros en Rosario Castellanos como que tenemos muy clara la función del tutor y la función del director de tesis, ¿no? Y eso de repente como que decía yo, bueno, estás enfocando en el tutor, que es como otro pilar que viene a sostener el tránsito del estudiante, o la mirada sí la tienes en el director de tesis. Y entonces tendremos que quizá que cambiar para no confundir el concepto de tutoría a asesoría, porque si no, si nos vamos a hacer unas bolas tremendas, ¿no? Y bueno, en los específicos, son muy generales, y el problema es que sean muy generales, es que justo no permiten bajar y poderle dar sentido a lo que estás construyendo, a lo que tú tienes que elaborar. Ahora sí que puntito y estrellita cuando haces la diferenciación
con los supuestos teóricos, ¿no? Perfectamente, porque justo a veces se nos pasa de largo cuando hablamos de estudios fenomenológicos, ¿vale? Entonces, muy bien. Cuando nos vamos en este mismo apartado de la metodología y nos dices tus técnicas de recolección de datos, y ahí justamente nos falta eso, ¿no? Técnicas de recolección de datos. ¿Cuáles fueron tus categorías de análisis? Porque nos dices, bueno, sí hay categorías, pero no nos mencionas cuáles son las categorías de análisis, ¿no? Nos dices que tus entrevistas semiestructuradas fueron con 9 y 9, pero sin embargo, si estamos hablando de un programa de 3 programas de estudio, son muy poquitos, ¿no? ¿Cómo validamos o en qué te sustentas para tener este número? Porque si lo contrastamos con el porcentaje total de las personas que están en la población, creo que ahí sí podría poder tambalearse tu propuesta por el número tan reducido. Pero ¿qué es lo que está detrás de este número 3, ¿no? ¿Cuál es la elección? ¿Cuáles fueron los factores que te llevaron a elegir este número? Por favor. Sí, yo sé que es una barbaridad de repente esto y que pueden no estar, seguramente lo tendrás. Y en la experiencia en la tutoría, marcas dos aspectos o dos dimensiones, la emocional y la administrativa. Y es curioso porque no está la profesional. Entonces, como que en tu narrativa alcanzo a vislumbrarla detrás de lo que dijiste de administrativo. Pero entonces habría que hacerle justo un espacio para que pudiera tomar su propio lugar, ¿no? Porque sí, y bueno, lamentablemente, pues no podemos obviar esto que aparece como un sesgo de crítica, ¿no? Los reportes que tenemos que hacer para NUYES, y demás, bueno, pues, finalmente somos una institución que recibe un aporte del erario público y que tenemos que dar cuentas, ¿no? Entonces, bueno, solo por eso es que pues, sí tenemos que cubrir ciertas demandas. Hazle su propio lugar. Yo sí diría, hazle su propio lugar, aunque sea pequeñito, pero ponlo al profesional. Si no tenemos cosas buenas que decir, bueno, dejémosle lugar y digamos por qué no tenemos cosas positivas que decir. Y a lo mejor, si la dejamos con ese lugar y no tenemos tantas cosas positivas que decir, eso podría darle incluso mucho más validez, mucho más sentido a tu texto, ¿vale? En resultados, las entrevistadas son mujeres. ¿Por qué mujeres? ¿No? Entonces, bueno, si tiene un sesgo metodológico, háznoslo saber. A lo mejor tú dices, bueno, es que me fui a hacer un análisis de las mujeres porque, bueno, las mujeres son de repente las que tienen que hacer diferentes cosas, diría una amiga, no multitask, ¿no? Que tienes que ir al trabajo, pero que tienes que ver a los hijos, pero que tienes que tal, y bueno, entonces en ese sentido tendrías que exponerlo, o a lo mejor porque las ausentes en las entregas de las cuestiones de avances y tareas y demás son las mujeres. Bueno, ayúdanos a comprenderlo y ponlo, por favor, ¿vale? Y bueno, justo cuando nos señalas, ¿no? Que tienes la intención de que se te faciliten las grabaciones con las asesorías. En este sentido, es muy importante que consideres y hagas un señalamiento de cómo sería el manejo ético de la información, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que tú considerarías al respecto? Y bueno, esos serían mis comentarios. Ociel, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Agustina. Doctora Leticia, la escuchamos. Gracias. Buenas tardes, Ociel. Qué gusto leerte y saber que estás haciendo este trabajo, porque creo que darías mucha luz a cosas que están en proceso o que se están construyendo, que tienen poco tiempo y que se pueden fortalecer. Algunos aspectos que yo, bueno, primero yo te sugeriría que hagas un alto para hacer como un esquema del proceso de construcción del trabajo, porque si nos compartes que ya tienes entrevistas que has elaborado, entonces te va a tocar hacer un camino de ida y vuelta en la investigación. Es decir,
La idea era que antes de que hicieras encuestas tuvieras como más claras tus categorías y tus indicadores para que esos indicadores se pudieran preguntar en la encuesta. Sin embargo, ya tienes la entrevista, perdón. Entonces ahora vas a tener que ir haciendo como ir y venir en la investigación, que es común en las investigaciones, pero a veces si tenemos estos indicadores más claros, se pueden ir a preguntar. Y en este sentido, en el cuadro que tú nos presentas de indicadores, nos pones como indicador la definición. Desde mi punto de vista, ese no podría ser el indicador. Más bien, tú tendrías que pensar cómo puedes encontrar la idea del cuidado. Algo que yo les recomiendo a los estudiantes cuando doy clase es, ¿cómo le puedo preguntar sobre el cuidado a quien entrevisto sin decirle la palabra cuidado? Es decir, ¿cuáles son esos elementos que nos dicen que eso forma parte del cuidado? La teoría te puede acompañar a identificar esos elementos. Entonces, una sugerencia que yo te quiero hacer es identificar qué elementos nos hablan del cuidado en una relación académica. Tú decías hace un tiempo que la comunicación o el tipo de comunicación que se da, ese podría ser un elemento y puedes profundizar en eso. ¿Qué tipo de comunicación existe? Bueno, ahí puedes tú buscar distintos elementos. Tú aquí nos ponías las acciones, los valores, puede ser una dimensión ética, ¿no? Que de la docencia, en fin, tú ahí puedes buscar varias cosas, ¿no? Pero esto es una de las cosas que tengo aquí anotada. Otra sugerencia que te quiero hacer es que, sobre todo, esto me vino ahorita a partir de escucharte con esta concepción del capitalismo académico, me parece que sería un cruce interesante que esta idea del capitalismo académico no solo atraviese sobre mirar las prácticas del docente y mirar las prácticas del estudiante, sino también del propio modelo de la dirección de tesis. Es decir, cómo se vincula esto en el trabajo que desarrollan los profesores. Y en este sentido, mi sugerencia es, pues si bien tu interés no es centrarte, como tú bien dices, hay trabajos de tutoría centrados en los modelos de tutoría que existen, sí es necesario que tú nos pongas como una base de cuál es el objetivo de la dirección de tesis, cómo se estructura, cuál es la propuesta, que es lo que sostiene todo lo que tú después vas a presentar. Y me sumo a esta idea de la doctora Agustina de diferenciar entre tutoría y dirección, que es un poco lo que le decíamos también a Marilú, porque es necesario tener como claro los conceptos, porque si no después cuando regresamos el documento es otra vez como no ir avanzando, sino ir dando otra vez pasos hacia atrás. Entonces, ya esta es otra sugerencia, plantear como base el modelo de la dirección de tesis para ver cómo este modelo se ve en la práctica, ¿no? Yo me preguntaba sobre la metodología de por qué considerar varios programas, generar una justificación de por qué revisar varios programas y por qué no centrarnos en uno. Ya tú nos diste aquí un elemento de riqueza de por qué mirar varios programas nos permitirá tener otros elementos cuando nos hacías esta diferenciación de que los programas en educación que no, digamos que bueno que somos congruentes porque son humanidades, tenemos otra perspectiva de cómo nos relacionamos y porque aparte tenemos un conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que sabemos que está implícita, la relación tiene un impacto. Y en cambio en las áreas de ciencias sociales hay una como mirada mucho más puesta a la exigencia académica, a la construcción de la academia desde otro punto, ¿no? Y tú ya con estas entrevistas que tienes lograste dar con ese punto, ¿no? Entonces, dentro sobre otro punto, también me sumo a la idea de que es necesario ir replanteando los objetivos, de manera tal que yo no pondría en el objetivo general la idea de percepciones expectativas e invisibilizaciones. Más bien, eso lo podría desarrollar como parte de tu análisis. Una vez que tienes tus entrevistas, ¿qué de eso son expectativas? Y pues, las expectativas no siempre se logran cumplir, ¿no? Está bien que uno tenga expectativas, pero otra cosa es que realmente se puedan cubrir y que el director las pueda cubrir, ¿no? Entonces, esto hay que diferenciarlo y me gusta más como para que sean elementos de análisis de tus entrevistas, pero creo que no debería aparecer en el objetivo. Y igual hay que ampliar estos objetivos específicos, pues respondiendo a las preguntas de qué, para qué, cómo,
que puedan quedar como enunciados mucho más estructurados, ¿no? Y yo me quedaba pensando, que luego me arrepentí, pero te lo comparto como pensando en voz alta. Cuando yo te escuchaba y te leí, pensaba, ¿por qué se da por hecho que en la dirección de tesis debe haber una idea de cuidado? Sino más bien ahí hay algo que nos estamos adelantando, no sé, me quedaba pensando. Y creo que más bien tiene que ver con los indicadores. ¿Qué pensamos, qué aspectos pensamos que construyen el cuidado? Y me hiciste pensar en un trabajo que he estado haciendo con profesores y que me invitaron hace poco a hablar sobre la idea de bienestar en la docencia. Una profesora me decía, ¿por qué no hablan del malestar? Porque estamos muy mal, y en lugar de hablar del bienestar. Y es que y así tú dices cuidados y descuidos. No, pero es que la posición teórica es hablar de cuidado, vamos a apostar al cuidado, ¿no? En este sentido, pues hay que conceptualizar y decir, bueno, pensamos en cuidado en un nivel académico porque implica una relación de este tipo y no sé si metería la idea del descuido. Yo no la metería porque la posición es pensar, bueno, existen estas dinámicas, pero sería bueno que se hicieran de esta como parte del análisis, de la reflexión, porque pues la idea es abonar a las cosas que puedan ser propositivas, ¿no? Entonces, pues esto nada más como pensando en voz alta, o sea, es lo que me hace pensar tu trabajo. Me parece que el trabajo puede abonar a darnos luces sobre el trabajo que desarrollamos y estaría genial que nos lo puedas compartir para hacer una autorreflexión y autocrítica sobre el trabajo que realizamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ahora daremos la bienvenida a nuestra estudiante Grecia Hernández Medel, quien nos presentará su trabajo titulado Ambientes multimodales y experiencias áulicas en el contexto de la nueva escuela mexicana en la cuarta fase y sus procesos de actualización docente. Estudio comparativo en 2 escuelas primarias. Te escuchamos, Grecia. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha y se observa la presentación? Disculpe. Sí. Okay, perfecto, gracias. Bien, mi trabajo es Ambientes multimodales y experiencias áulicas en el contexto de la nueva escuela mexicana en la cuarta fase y sus procesos de actualización docente. Es un estudio comparativo entre 2 escuelas primarias, como bien lo acaban de mencionar, una ubicada en la Ciudad de México y otra ubicada en el Estado de México. Mi nombre es Grecia Hernández Medel, soy estudiante del cuarto semestre y estoy aquí con ustedes para compartirles los avances de lo que tenemos el día de hoy. Preparé a hablar un poco del contexto de mi investigación, el problema, los objetivos, la fundamentación teórica, un poco de la metodología, los resultados que tengo hasta este momento en la aplicación de mi investigación, la comparación entre los contextos de las 2 escuelas que están siendo estudiadas, además del aporte que se le da al doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales, la propuesta de intervención que pretendo lograr con esta investigación y el avance que tengo hasta este momento y pues mis conclusiones. Comenzando con un poco del contexto, hablamos de la nueva escuela mexicana y la función que está teniendo dentro de su aplicación en la educación básica. La nueva escuela mexicana está fundamentada en crear una educación humanista, inclusiva y comunitaria en su plan de estudios del 2022. Habla de nuevos retos para el profesorado, hablar de educación formativa, trabajo por proyectos, integración curricular, contextualización del aprendizaje y el uso de las tecnologías. Dentro de sus principios, la nueva escuela mexicana busca crear un sentido de pertenencia de los estudiantes y pues hacer la comunidad y que todos podamos ser partícipes. Entonces, este es un poco del contexto sobre la nueva escuela mexicana. Yo soy docente frente al grupo, llevo 3 ciclos escolares solicitando pertenecer a la cuarta fase. La cuarta fase de la nueva escuela mexicana está integrada por 3er y 4º grado de primaria. Entonces, yo llevo 2 ciclos anteriores y el próximo que viene también para concluir esta investigación y este doctorado, manteniéndome en estos grados para poder tomar un poco de las experiencias áulicas. Trabajo de manera mayormente en la escuela ubicada en el Estado de México, sin embargo tengo acceso y he trabajado en la escuela ubicada en la Ciudad de México.
¿Qué situación o cuál es el problema que yo veo en esta cuestión? No sé si se fue. No, ¿verdad? Creo que no. Ok, regresé, perdón, es que se me movió la pantalla. Ok, ¿qué pasa? Como docentes reconocemos que es importante la nueva escuela mexicana, sin embargo hay dificultades que hemos estado atravesando. Yo particularmente considero que no tengo resistencia a este cambio ni a lo que busca la nueva escuela mexicana, sin embargo la realidad es que ya al aplicarla en los diferentes contextos, con los estudiantes e incluso con los compañeros, pues tenemos o presentamos algunas dificultades que van desde la conceptualización de la evaluación formativa, el diseño por proyectos, la integración curricular, el uso pedagógico de las tecnologías e incluso la contextualización de los contenidos. Al platicar y estar en contacto con algunos compañeros, identifico que hay diferentes desafíos y que cada uno, pero que mayormente están encaminados a este tipo de situaciones. Cómo utilizar la tecnología, cómo lo contextualizo, cómo utilizo los proyectos y que incluso la formación y la preparación que nosotros tenemos como base al estar, es decir, si somos estudiantes que venimos de una escuela normal, de una escuela normal rural, que es mi caso, de una universidad, de la universidad pedagógica y demás, ese trayecto de formación también puede llegar a presentar en los compañeros o a comentarlo de este modo que presentan algunos desafíos. Mi pregunta de investigación es, ¿qué desafíos se enfrentan los docentes frente a la formación continua en las escuelas primarias de la Ciudad de México y del Estado de México para desarrollar e implementar herramientas multimodales en las experiencias áulicas innovadoras en la cuarta fase de la nueva escuela mexicana y sus fundamentos psicopedagógicos, didácticos, curriculares y tecnológicos, con el objetivo de evaluar los desafíos de implementar herramientas multimodales y su relación con la actualización docente? Hace un momento decía que nuestro proceso formativo inicial puede influir y ya también al tenerlo en la práctica, bueno, ¿qué tanto nos estamos actualizando? ¿Qué tanto estamos dispuestos o sin mantener esta resistencia al cambio? ¿Y qué desafíos podemos encontrar? En mis objetivos específicos está explicar el sustento teórico-metodológico de la NEM, identificar los fundamentos tecnopedagógicos que respaldan la multimodalidad en el aula, que muchas de las ocasiones son actividades que ya realizamos, pero que no lo tenemos como conceptualizado y tampoco por eso tenemos como bien centrado cómo se evalúa. En este sentido, también comparar los procesos de formación docente en ambas escuelas para poder analizar los resultados, recopilar la evidencia empírica y comparar las experiencias que permitan realizar este desarrollo docente. ¿Por qué sería importante visualizar esta pregunta de investigación? Porque la NEM demanda nuevas competencias docentes. La formación continua que se prevé o que prevé el Estado muchas veces es insuficiente, no hay tanta oferta educativa, no hay interés, no hay motivación, entonces es importante, para mí es importante realizar esta investigación, ya que se requiere fortalecer esta autonomía profesional y también permitirse como docentes que los ambientes multimodales puedan ampliarse a unos espacios de actualización y que permita visorarse dentro de las aulas y ya al estar con los estudiantes. Los referentes teóricos es el plan de estudios, donde la nueva escuela mexicana habla de los 4 campos formativos, los principios de inclusión, equidad, interculturalidad, participación comunitaria y autonomía profesional docente son parte de los principios que nos van a regir y que rigen también mi investigación, hablando también del socioconstructivismo, de la relación y la importancia de las comunidades de aprendizaje y la importancia del aprendizaje social. La nueva escuela mexicana busca crear comunidad de aprendizaje, crear estos espacios en los cuales se pueda hacer una reflexión crítica, se pueda transformar la práctica educativa, todo esto buscando el fin de una educación para la justicia social, como haciendo una formación continua, contextualizada. A veces pasa que en los talleres de formación, los talleres intensivos que nos manda la Secretaría, están pues desfasados al contexto que realmente se puede aplicar, en este caso para la ciudad o para el Estado de México. Las comunidades comparten algunas características que ahorita les voy a presentar para que podamos ir vinculándolo. Algunas cuestiones que se pueden aplicar en los ambientes multimodales o que ya se hacen, es importante recalcar, los videos, los audios, los textos, todos estos van a favorecer el aprendizaje significativo, desarrollando también de manera profesional
la importancia de realizar una reflexión sobre la práctica, la importancia de una formación permanente, una innovación pedagógica y hacer cuestiones que tengan que ver con la práctica y la comunidad. La metodología es un enfoque cualitativo, comparativo, descriptivo, hablando del autor Arturo Barraza en el 2007. Mi muestra son 2 docentes y un directivo por cada escuela. Las técnicas e instrumentos es un análisis documental. Ya realicé encuestas y entrevistas a mis grupos focales, en los cuales también estuve interviniendo con observación directa en mi guía de observación. En este contexto, las escuelas están denominadas la de la Ciudad de México se ubica en Iztapalapa y la otra se ubica en Chalco. Son escuelas de contextos urbanos donde las familias, las comunidades se dedican al comercio, tienen características de infraestructura muy similares y también de la plantilla docente. Aquí hice un pequeño esquema comparativo donde hablamos de las condiciones institucionales. En la Ciudad de México tenemos diferentes dinámicas que permiten organizar, es decir, hay maestros talleristas en la Ciudad de México, sería como la parte que no cumple dentro del Estado. También identificamos que hay diferentes recursos y también necesidades en el Estado de México al hablar de estos docentes que sean talleristas de algunas cuestiones particulares. En ambas escuelas se encuentra una necesidad de formación, una necesidad de mantenerse actualizado. Los docentes de la cuarta fase muestran este interés creciente por el uso tecnológico y muestran un ambiente de desarrollo en cuestiones de las cuestiones y los ambientes multimodales. Aquí tenemos también los instrumentos que utilicé, pues son los que les mencionaba, las encuestas, entrevistas y demás. Estoy por terminar ya. Los resultados tenemos que los docentes consideran que los cursos son insuficientes, están poco contextualizados y que predomina mucha teoría sobre la práctica. Algunas barreras que también ellos identifican que tienen los retos es que hay una falta de tiempo, hay una sobrecarga administrativa, hay escaso seguimiento, no hay un acompañamiento por las autoridades correspondientes y dentro de esta situación entonces vemos que hay una actitud favorable al uso de la tecnología, sin embargo mencionan no tener la preparación necesaria ni tampoco algún espacio en el cual se pueda compartir o se pueda seguir aprendiendo para mantenerse en formación continua. Entonces es importante... Gracias, se nos terminó el tiempo, disculpa. Sí, gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces pasamos a la ronda de retroalimentaciones. La escuchemos, doctora Leticia. Gracias. Grecia, pues tienes mucho trabajo y muchos elementos ahí que hay que ir estructurando que seguro ya avanzaste en esta estructuración de tu trabajo, que me parece bien interesante. Y yo aquí me pregunto varias cosas. Una de ellas tiene que ver si tu propuesta es un poco lo que le decía Marilu. Es que en la pregunta tú nos hablas de que dice evaluar la complejidad de los problemas que enfrentan los docentes en la consolidación del ambiente multimodal, pero la multimodalidad es algo que ya está o que tú estás proponiendo que se desarrolle. Esa es una de las cosas que no me queda claro y que habría que diferenciarlo. Si es tu propuesta, no podemos preguntar por algo que vamos a proponer. Entonces tenemos que preguntar de otra forma, tenemos que preguntar más bien sobre las metodologías o las formas de trabajo en esta capacitación. Y me quedaba pensando desde que te leí que en este interés que muestran los profesores por recibir procesos formativos, y ahorita decías que si estos procesos formativos no están como sustentados teóricamente, algo así, ¿no? Pero creo que la formación docente en términos de la nueva escuela mexicana, la apuesta sería más bien a poder generar procesos reflexivos, que no es lo mismo de una capacitación teórica conceptual, porque lo que se busca es la apropiación de una mirada distinta hacia la construcción de la escuela, hacia los sujetos que conformamos las escuelas. Y lo digo porque como he participado, entonces me sentí identificada, entonces estamos haciendo las cosas por el camino que es, pero creo que una formación o capacitación docente
depende de lo que estamos buscando lograr y sobre el tema. Es decir, no todos los temas, creo yo, o la experiencia que yo tengo es que la conceptualización en el trabajo de la nueva escuela mexicana no genera una apropiación. Es decir, necesitamos que los docentes desarrollen procesos reflexivos para poderse apropiar de esta otra mirada. Entonces, ahí nada más te lo dejo sobre la mesa, ¿no? Y ¿qué otra cosa tenía? Bueno, en este sentido, pues más bien que repensaras esta idea, las preguntas sobre la multimodalidad, si es la propuesta o no, y también que argumentes o sustentes, o probablemente ya lo tienes, sobre estas dos instituciones. ¿Qué nos implica mirar a estas dos instituciones? Si la idea es compararlas o no, o solamente presentar dos contextos distintos que pueden dar elementos para lo que tú propones, porque me parece un poco complejo poder comparar cosas que si bien son dos escuelas y demás, podrían estar como en posiciones muy distintas para una comparación. Nada más lo pondré ahí para que lo pienses y lo revises. Y eso sería todo, Grecia. Muchas gracias. Doctora Agustina, la escuchamos. Sí, muchas gracias, Grecia, por tu trabajo. Y bueno, me sumo sin duda a los comentarios de la doctora Leticia. Y justo porque, bueno, tu objetivo, hablas aquí evaluar la complejidad de los problemas que enfrentan los docentes, pero o estás justamente evaluando o estás proponiendo los ambientes multimodales o hacia dónde te orientas, ¿no? Y bueno, creo que habría que aterrizar varios puntos que quizá en el extenso lo tengas. Siempre mandar resúmenes y 10 minutos de exposición, pues nos dejan sin poder mostrar mucho de lo que tenemos. Pero dices, la propuesta surge a partir de las necesidades identificadas en el trabajo de campo. ¿Cuáles son estas necesidades que tú encontraste para que a partir de ahí puedas pensar en generar cierto tipo de propuestas o cierto tipo de acciones? Y bueno, hablas también de repente ya de resultados preliminares, y yo diría, espérate un momentito, ¿no? Hay que darle un poquito más de madurez y de solidez al trabajo que estás haciendo, al trabajo que estás realizando, porque aquí todavía no aparece, quizá lo tengas en el extenso, pero aquí como que no lo dejaste asomarse. Y bueno, dice, los hallazgos muestran que una de las principales debilidades de los procesos de formación radica en la ausencia de mecanismos de acompañamiento y seguimiento. Este acompañamiento y seguimiento, ¿de quién son? O sea, ¿a quién le hizo falta? ¿Al docente? ¿Le hizo falta al alumno? ¿Hacia quién? Porque si esto es hacia el alumno, pues entonces, si es uno de los principales hallazgos, tendríamos que pensar en una reconfiguración del título, ¿no? Y bueno, tu pregunta de investigación, yo dije, qué valiente eres, ¿no? ¿Por qué? Porque dices que vas a revisar la parte psicopedagógica, la didáctica, la curricular y la tecnológica. O sea, cada una de estas dimensiones ya de por sí es impresionantemente grande. Entonces yo sugeriría, ya lo platicarás con tu directora y con tu comité, pero ser un poquito más mesurada, porque si no se te va a desbordar el trabajo. Para mí, sí, yo recomendaría ser un poquito más mesurada, porque si bien es cierto que están todos estos elementos en una relación intrínseca, pero cada uno de ellos tiene su propia importancia, sus propias características, en fin. Entonces, sí, creo que si algo me dijeras, ¿cuál es con lo que usted me diría que me fuera con esto? Revisa cuáles serían justo la parte de mayor peso que tendrías que darle, porque cada uno de ellos te manda justo a dimensiones opuestas. Y bueno, en esta parte de tu objetivo general nos dices que vas a evaluar los desafíos de implementar herramientas multimodales. Entonces, si tomas así como que, yo te invitaría a leer tu texto como si no fuera tuyo, pues, o si puedes pedirle a alguien que te lea el texto sin que tú lo veas, sería genial, porque nos llevaría a otro tipo de escucha en la cual quizá pudieras encontrar estos elementos que parece que de repente, quizá por tener múltiples dimensiones que te acabo de mencionar, psicopedagógica, didáctica, curricular y tecnológica, saltas de una a otra, ¿no? Y ir y venir de una a otra sin abordarlo con la importancia que debe de ser,
pues de repente genera problemas, porque, insisto, el objetivo general dice evaluar los desafíos, pero a mí no se había dicho otra cosa, ¿no? Entonces, habría que revisarlo. Y en las encuestas que nos dices que ya se aplicaron, pero no tampoco aparecen en las dimensiones que trabajaste, que seguramente obedecerán a esa parte de los diagnósticos que hiciste. Y bueno, yo me quedaría también con una reflexión pensando en voz alta, de pensar en unas escuelas de educación primaria en estas, desde el título, ¿no? Ambientes multimodales, cuando algunos países que han sacado los número 1 en la prueba PISA están quitando la parte digital y están regresando a los libros, ¿no? O sea, hubo una noticia en un estudio, Dinamarca invirtiendo millones para regresar a los libros de texto. O sea, ¿qué está detrás? ¿No? O sea, realmente sí afecta el desarrollo psicomotriz y el desarrollo psicopedagógico de los niños, y por eso es que pidieron que se regresara. Bueno, eso es más pensamiento en voz alta. Pero te agradezco mucho tu esfuerzo y tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus retroalimentaciones. Ahora escucharemos a nuestro estudiante Óscar Isidro Bruno, quien nos presentará su trabajo titulado Desafíos para la formación de docentes de educación preescolar en el marco de la nueva escuela mexicana y la alternativa de la educación multimodal. Adelante, Isidro. Gracias. Buenas tardes, doctora Leticia. Buenas tardes, doctora Agustina, compañeras, compañeros. Bueno, además de ser un ejercicio académico, me parece que es un momento para hacer un balance y un alto en el camino para definir los siguientes pasos. No puedo dejar de mencionar, por honestidad académica, que sigo encontrando una gran disparidad entre lo que se solicita en el formato para esta convocatoria del coloquio, la propia convocatoria de ingreso al doctorado, y lo que ahora se nos pide en la UCA correspondiente al coloquio. Hay un gran desfase y por eso creo que no corresponde. La estructura de esta presentación obedece más a lo que nos solicitaron en la UCA. Bueno, una vez expresado lo anterior, quisiera comenzar mencionando el título de la... a ver, bueno, no sé si ustedes vean que se está moviendo o no la presentación. No. Ah, No. ya. ¿Ya se está moviendo? ¿No? No. Tengo ahí un desfase con respecto a la presentación. ¿Todavía no? No, nos estás mostrando el PDF. Sí, sí, es un PDF. No, no se mueve. ¿Y no se mueve? No. Okay. Es que no se va a mover con las flechas, tienes que bajarlo con la barra deslizadora que tienes en el lateral derecho. ¿Ahí ya? Ahí estamos en el título. Ok. No. No me está permitiendo. Compartir. ¿Me quieres compartir tu presentación por el chat de la reunión y la presento? A ver, yo la estoy presentando. A ver si... Ok. ¿Quieres la presento, Óscar? Ah, sí, gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí la ven, ¿verdad? Y ya la vemos. Y sí se mueve, ¿verdad? Se mueve. Entonces, tú me vas diciendo, Óscar, conforme Sí, quieres no que sé le por qué vaya... yo no la veo, pero bueno, gracias. Ah, ok, ya la veo. Bueno, el nuevo título de la investigación es Desafíos para la formación de docentes de educación preescolar en el marco de la nueva escuela mexicana y la alternativa de la educación multimodal. Obedece a un cambio de la primera propuesta. La primera propuesta, considerando la convocatoria de ingreso al doctorado, era implementación de una propuesta de educación multimodal. Siguiente, por favor. Gracias.
Posteriormente, debido a las observaciones en los coloquios y a las propias UCAS, pasó también a diseño de estrategias multimodales para la formación de docentes de educación preescolar, para finalmente quedar en esta versión que es identificar los desafíos. Siguiente, por favor. Este es un trabajo que no corresponde exclusivamente a algo que en estos momentos, sino que durante todo, antes del ingreso incluso al doctorado, ya venía trabajando el tema de la nueva escuela mexicana, es decir, que prácticamente desde su salida desde 2019, y he participado en diferentes foros. Soy autor también de modalidades de trabajo para educación preescolar. Presenté en el CIMBESTAB un análisis de los libros de texto, incluida desde la perspectiva de la formación cívica y ética, y también lo de la nueva familia de libros de preescolar. Siguiente, por favor. Estas actividades me han permitido reflexionar el tema. Tengo una columna de opinión y he publicado respecto a este tema de la nueva escuela mexicana. Siguiente, por favor. Perdón, que tengo que ir rápido. La problemática es un desafío manifiesto y señalado por parte de los docentes acerca de la incorporación a su práctica docente, lo que plantea la nueva escuela mexicana, en particular con las pedagogías llamadas alternativas. Siguiente, por favor. La línea de investigación sigue siendo la misma: prácticas educativas y procesos de formación. Siguiente, por favor. Con relación a ello, el objetivo general es analizar los principales desafíos para la forma de docentes de preescolar en el marco de la nueva escuela mexicana y la alternativa que ofrece la educación multimodal. Y esto corresponde con una pregunta de investigación. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto se hace desde una postura de la teoría crítica, que, como señala Mardones y Ursúa, incorpora tanto la versión de comprensión, la pregunta por qué de las cosas, como la postura de la explicación, el porqué de las cosas. La postura crítica además resalta señalar los conflictos, las injusticias, las quejas o malestares de las personas frente a los hechos sociales, en este caso el proceso educativo, y concibe la educación como un campo en el cual es el campo educativo que en estos momentos tiene un sistema que es quizá más tradicionalista y que responde a la lógica del capitalismo. Siguiente, por favor. Desde esta perspectiva, la educación multimodal es un concepto polisémico que está en discusión y que tiene la parte de educación virtual, pero no se reduce a la educación virtual. Y esto para mí es importante señalarlo porque la multimodalidad ha estado presente, sobre todo a partir de la pandemia, pero no exclusivamente, entendida como un proceso en el cual, de acuerdo a las condiciones y circunstancias de la población a la que va dirigida, requiere ya sea moverse a lo presencial, ya sea moverse a lo virtual, pero incluso como en este caso de este cartel de CONAFE, utilizar la vía de la correspondencia, que era el origen también de la educación a distancia. Bueno, inclusive actualmente estos lentes con inteligencia artificial utilizan la palabra multimodal al referirse que es posible estar caminando y utilizar el video, el audio o solicitar la traducción de textos, la traducción de idioma como una posibilidad multimodal. Siguiente, por favor. Las herramientas y recursos de la multimodalidad, por tanto, no se reducen exclusivamente a los de la virtualidad. También en la pandemia en particular fue pasar del aula a la comunidad, a la biblioteca, al parque para evitar contagios, y de ahí a los webinars, los libros virtuales, el juego, la participación, el WhatsApp, y cuando el WhatsApp, los mensajes de audio, los mensajes de video, las infografías, los memes, la radio por lo que hizo la Secretaría de Educación Pública, la televisión educativa con Aprende en Casa. Siguiente, por favor. El paradigma crítico implica una revisión de estos conceptos como el de multimodalidad, para no quedarse en una mera abstracción y ver también su aterrizaje en la realidad. Y estos son los autores que estarían fundamentando el trabajo. Siguiente, por favor.
Adorno para la educación para la emancipación, Freire, Giraud, McLaren, Hooks, Walsh, entre otros. Siguiente, por favor. La metodología es desde la perspectiva crítica y parte del reconocimiento de la opresión, la enajenación o lo que ahora se llama la guerra cognitiva, y pretende poner de manifiesto una serie de conflictos, no ocultarnos, no hacer apología de programas, es decir, se está revisando la nueva escuela mexicana, pero no necesariamente se tiene que hacer apología o ataque ultranza de la nueva escuela mexicana. Siguiente, por favor. En términos metodológicos, lo que se está haciendo con lo que este cambio del título, enfoque de la investigación, será una revisión sistemática de la literatura y un análisis crítico del discurso. Siguiente, por favor. Recientemente, el 13 y 16 de marzo, se hizo una nueva búsqueda de este año de la literatura sobre los textos referidos a la nueva escuela mexicana, a retos, desafíos, dificultades y carencias de la nueva escuela mexicana. Se hallaron 196 textos, lo cual no había sucedido cuando ingresé al doctorado en 2024, en el cual era un número reducido de textos. Inclusive ampliando la búsqueda con el Google académico, se llega hasta más de 1,400 hallazgos, no todos de carácter académico, no todos que sean útiles para esta investigación. Por tanto, se hace siempre un reajuste. Pero con los otros motores de búsqueda se encuentran 196 textos. Siguiente, por favor. Hay hallazgos muy interesantes como lo que plantean de los Santos y Tinajero, que son de Baja California, en un texto de 2004. Identificaron 20 textos centrados en la respuesta docente a la reforma educativa sobre la nueva escuela mexicana, pero señalan que después viene una pausa. Todavía no ofrecen indicios certeros sobre las prácticas de los maestros, sus opiniones y perspectivas sobre ella, o bien sobre sus resistencias. Se refieren a la nueva escuela mexicana. Siguiente, por favor. O también lo que encuentra Vázquez Mora en una cartografía epistémica de la nueva escuela mexicana. Identifica y describe pedagogía crítica, ecología de saberes, de colonialidad, interseccionalidad, conciencia histórica. Siguiente, por favor. Posteriormente, con esta revisión sistemática de la literatura, después de 196 textos hallados, en un segundo hallazgo hay otros 100 textos más de esto, incorporando el Google académico, y en un tercer hallazgo, yo los llamaría derivados, 50 textos, es decir, de la lectura de estos textos se encontraron otros textos más que no aparecían en búsquedas de... Y el proceso es organización y clasificación por instituciones, autores, niveles educativos, y se encontraron tesis, libros completos, cosas muy interesantes. Esto da para el artículo de investigación que es obligatorio. Aquí, siguiente, por favor. De 2019, un libro completo, siguiente. De 2024, 5 libros completos referidos al tema, siguiente. De 2025, muchos más libros completos dedicados, e inclusive, siguiente. Para 2026, un libro completo que retoma varios aspectos de la nueva escuela mexicana. Entonces, hallazgos muy interesantes que implican toda una reconfiguración de lo que hasta el momento venía pensando también de la nueva escuela mexicana. Siguiente, por favor. Algunas conclusiones parciales. Si bien autores como Montessori, Freire no son ajenos a los docentes de educación básica, ni tampoco sus posturas críticas, como la de perspectiva de génica o de colonial, la reforma de la nueva escuela mexicana los incluye como parte central de la propuesta en el aula, pero eso no significa que sus postulados sean comprendidos y aplicados de forma automática en las aulas de preescolar. Las modalidades pedagógicas, la segunda conclusión parcial, las modalidades pedagógicas de trabajo en el aula implican que si bien son conocidas y reconocidas en preescolar, no necesariamente dejan de generar dudas, extrañeza por la combinación de la carga académica y toda serie de problemas, como en el caso de preescolar, que ahora hay una nueva familia de libros de texto, cosa que no existía antes. Siguiente, por favor. Bueno, y una cosa muy importante a discutir y con consecuencia para la formación docente. La nueva escuela mexicana es una propuesta de reforma curricular para educación básica y media superior, pero no alcanza a construir una reforma de la educación en México, porque la educación en México implica el marco normativo, la política,
La cuestión Oscar, sindica, Oscar, presupuestos, y eso perdón, no ha Oscar, sucedido. perdón, No, sí, ya se nos gracias. terminó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la ronda de retroalimentaciones. ¿Le escuchamos, doctora Leticia? Gracias. Pues, Oscar, yo para haber replanteado el tema y haber hecho esta nueva propuesta a partir de lo que ya tenías, me parece que has ido como focalizando algunas cosas que quieres, en las que quieres profundizar, pero te quiero sugerir algunas cosas. Por ejemplo, la primera de ellas es que en tu documento y en la presentación no se visualiza desde el inicio que vas a desarrollar un trabajo documental, una revisión documental, y esto se debe reflejar desde el título, las preguntas, los objetivos. En los objetivos tú nos hablas de la revisión de las necesidades, no lo tengo aquí anotado exactamente, pero no nos dices que es una revisión documental, es decir, no logro identificar cómo ese objetivo se responde con la revisión documental. Eso es algo que te lo dejo ahí de tarea para que lo sigas replanteando. Y también es importante que tú diferencies entre estas fuentes primarias, que son las que dan, que conforman la propuesta de la nueva escuela, la nueva escuela mexicana, y las secundarias, que son estos otros textos que tú revisas para que han hablado de. También dentro de estos textos que surgen y que tú localizas que han hablado de la nueva escuela mexicana, hay otros filtros que aplicar. Es decir, hay unos que sí se enfocan particularmente a la nueva escuela mexicana y otros no. Otros lo que hacen es una revisión de políticas, que no es lo mismo. Entonces, habría ahí que hacer otros filtros, aplicar otros filtros a esta búsqueda que tú ya tienes para poder delimitar mucho más el trabajo. Si tu búsqueda fue como base en la nueva escuela mexicana, no aplicaste otros elementos que nos estás planteando tanto en tu pregunta como tu objetivo, que tiene que ver con estos procesos de formación y demás. Entonces, ahí es necesario hacer un filtro más fino en la búsqueda, es decir, ¿qué de la nueva escuela mexicana tendrías que mirar en estos artículos que revisaste? No es suficiente o es muy amplio pensarlo así como la nueva escuela mexicana. Otra cosa en la que me quedaba pensando es en que cuando yo te empecé a leer, decía, bueno, aquí nos hace falta que nos diga cuál es el periodo de tiempo en el que revisa estos textos, y lo encontré más adelante. Sin embargo, yo me quedaba, ya tengo aquí una nota, dice, ¿por qué no retomaste desde el 2022? Me parece que lo hiciste desde el 2021, aunque formalmente se reconoció desde el 2022. No sé si me estoy equivocando, pero te pondría aquí sobre la mesa que sí, el proyecto de la nueva escuela mexicana se implementó o tuvo sus bases, ya se presentaron en el 2022, sería bueno que empecemos en ese periodo. La otra cosa es que es difícil ver resultados sobre una política que está en proceso, que se está desarrollando. Entonces, me parece que tu trabajo, sobre todo porque es documental, sería bueno como en hacer este análisis de cómo es mirada la nueva escuela mexicana en los distintos textos que tú revisas. Para esto, una vez que tú ya aplicaste los distintos filtros que te ayuden a delimitar lo que estás buscando mirar en estos textos, entonces hagas una serie de ejes de análisis temáticos sobre lo que los textos están diciendo, no sobre lo que tú quieres que te digan los textos. No sé si estoy siendo clara, es decir, a veces en la investigación queremos que los textos nos digan algo que nosotros ya tenemos mirado, es decir, previamente. No dejamos que el texto nos dé nos dé una mirada, nos dé un eje de análisis. Y sobre todo si es una investigación documental, los textos ya están diciendo algo. Y lo interesante es que tú nos digas qué están diciendo estos distintos documentos que tú revisas, ¿no? Estas distintas, estos documentos secundarios que tú revisas, sustentados en estos primeros autores que tú tienes como base. Tú eres una persona que tiene mucha trayectoria y mucha profundidad y estás involucrada en el trabajo, y a veces eso es una ventaja y es una desventaja. Es una ventaja
porque tú conoces el hacer de las cosas, tú incluso lo presentas, lo desarrollas y demás, pero a veces ya esa mirada está sesgada por querer mirar algo que nosotros ya estamos convencidos. Entonces, la invitación es a permitirnos que los textos nos digan algo distinto, que nos permitan descubrir cosas. ¿Qué otra cosa tengo aquí anotada? Pues creo que de manera general, una observación que es igual que la que le hacíamos a Marilu y a la colega que presentó hace un momento, sobre la pregunta sobre la multimodalidad. Si la multimodalidad ya está puesta, esta es un hecho o es la propuesta que ustedes hacen, porque si es la propuesta que hacen, no podría venir en la pregunta, puesto que es una propuesta que se va a construir. Entonces no podemos indagar algo que todavía no está. Entonces eso, nada más como de manera general, Oscar. Muchas gracias. Doctora Agustina, la escuchamos. Sí, muchas gracias, Isidro, por tu trabajo. En principio, bueno, qué bueno que volteas la mirada hacia educación preescolar, porque como que de repente es uno de los subsistemas que menos atención se le presta, ¿no? Y creo que es uno de los más importantes porque, bueno, ahí es donde se empiezan a forjar el carácter, personalidad, etcétera, de los seres humanos. Y bueno, yo siempre me voy a revisar los títulos porque, bueno, los títulos son los que nos dicen de entrada hacia dónde se va a orientar la investigación o el trabajo que nosotros tenemos. Y en ese sentido coincido completamente con la doctora Leticia, creo que no pudo haberlo dicho mejor, ¿no? Porque con el título que dice Desafíos para la formación de docentes, la formación, y pongo el acento en la formación de docentes en educación preescolar en el marco de la nueva escuela mexicana, con el título yo hubiera pensado que me iba yo a encontrar justo con una mirada a cómo es que se está formando el docente de preescolar, es decir, las cuestiones curriculares de las escuelas normales o de las licenciaturas que ofertan los programas educativos en formación de personas, de colegas que estarían atendiendo este nivel. Y bueno, justo viene bien el discurso, digamos que en la parte de la introducción, hila con el título, pero cuando llegamos a los resultados, pues ahí está la sorpresa, ¿no? Porque justo lo único que tenemos es una tabla con todos unos elementos de una revisión documental, pero entonces nos queda a deber lo que se venía desarrollando, que no, o sea, no alcanza a hacer clic, ¿no? Porque no se encuentra, insisto, lo que nos presentas en la introducción, los objetivos que creo que se deberían definir, porque, bueno, a mí siempre me decían, ¿no? Y era, y sigue siendo de repente observaciones para los artículos, ¿no? Que los objetivos siempre deben de ser qué, cómo y para qué. Y bueno, nos hacen falta estas cuestiones, ¿no? O sea, porque si no las hacemos con esta directriz, como que no nos dejan muy claro, no nos pueden sustentar hacia dónde estamos nosotros orientando nuestros esfuerzos. Y bueno, dices en tu texto, en la parte de la metodología, la labor de investigación consiste en develar los mecanismos de opresión y explotación que el capital establece y determina sobre los sujetos de la educación. Me parece muy bien, ¿no? Y yo digo, qué bueno que hayan estudios sobre esto, pero justo cuando llego a tus resultados, por eso digo, ¿y qué pasó? ¿No? Porque no se encuentra esto que tú nos habías dicho. Si tu intención es justo eso, como lo mencionaba la doctora Leticia, hacer una revisión documental, perfecto, muy bienvenida, pero entonces creo que sí se tendría que rearticular parte del trabajo y hacerlo saber en el título. Serían mis comentarios. Te agradezco mucho, Oscar. Gracias. Muchas gracias. Con este comentario, pues, estaríamos terminando. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos
de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. Un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes.